somos estudiantes de Medicina Primer Año Sección 4 de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, ubicada en Guárico, San Juan de los Morros. Hoy vamos a exponer para la asignatura de Antropología y mi equipo está conformado por Angélica Canela, Angeli Calvis, Ariadna Aguilar, Anaili Uracho, Yeliainis Campos, Samuel Aragüello, Ricardo Salcedo y mi persona Albanis Hernández, y vamos a hablarles sobre la cultura. Cultura se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas, la cual incluye proceso, hábitos, tradiciones, modo de vida, lengua, herramientas, patrones y conocimientos. También tenemos tres niveles de cultura. El primero es la cultura nacional, que esta es la que es propia de cada país. Esta describe las creencias que son ampliamente compartidas por los miembros de una nación o un estado, las cuales resultan evidentes para diferenciarse en sus valores y actitudes respecto a otros. El segundo nivel es la cultura internacional, que este es la suma total del conocimiento, creencias, moral, arte, leyes y todas las capacidades y hábitos que hemos adquirido los seres humanos como miembros de una sociedad. Y por último, el tercer nivel, que es la cultura regional. Esta se refiere a una porción del territorio nacional más o menos amplios, el cual representa una clara identidad cultural. Gracias. Hola, mi nombre es Angélica Canela y yo les voy a hablar sobre las dimensiones de la cultura. Existe un análisis cultural de las 5 dimensiones que fue publicado por el holandés especialista en psicología social Gerard Hendrik Hofstede. En este análisis, él entiende que cualquier asociación de personas acaba compartiendo una normativa común, una simbología y unos valores que los diferencian de otros grupos sociales. Aquí se plantea que los individuos llegan a compartir un mínimo de características las cuales sobreviven a pesar de que pase el tiempo, y estas determinan su comportamiento. Esto es lo que llamaríamos un patrón cultural, que para este psicólogo son las dimensiones culturales, y son 5. En primer lugar tenemos la distancia de poder. La distancia de poder es la forma en la que las sociedades aceptan cómo el poder afecta a la manera en la que éstas se gobiernan. Esta se mide por el modo en que un grupo acata el poder de los diferentes organismos y entidades. Aquellos seres socializados que presentan un grado elevado de distancia de poder son aquellos que acaban por acatar un orden jerarquizado. En su sociedad, cada individuo tiene un papel definitivo y no es necesaria la justificación de este papel, y éstas acaban por repartir el poder de una manera desigual, desequilibrada y a veces hasta injusta. Luego tenemos que, sin embargo, cuando el índice de la distancia de poder es menor, los componentes de la misma intentan distribuir el poder de una manera mucho más equitativa y piden explicaciones cuando existen desigualdades. En segundo lugar, tenemos como dimensión el individualismo. El individualismo se contrapone al colectivismo, es decir, esta es una dimensión bipolar. Las sociedades que presentan un alto índice de individualismo son aquellas en las que las personas que las conforman no se preocupan mucho por un conjunto o por un grupo, sino que más que todo se preocupan por satisfacer sus necesidades propias o las de sus más allegados. En contraparte, las sociedades con alto grado de colectivismo, es decir, con un índice de individualismo bajo, son aquellas que están conformadas por personas que están dispuestas a darle protección a un grupo y a recibirla. En tercer lugar, tenemos otra dimensión, que es la masculinidad. Esta es una dimensión bipolar, ya que puede existir una sociedad que tenga alto índice de masculinidad o alto índice de feminidad. Cuando hay un alto índice de masculinidad, estos pueblos muestran una inclinación muy grande hacia obtener logros personales. Están conformados por individuos que son asertivos y heroicos y buscan ser recompensados con bienes materiales
por todas las acciones que ellos realicen. En este caso hablamos de un modelo de sociedad que es altamente competitivo, y en el caso contrario, cuando es la feminidad la que domina en una sociedad, esta tiende a igualar los roles de género entre todas las personas, y ambos géneros luchan por las mismas causas y poseen los mismos atributos. En este grupo, cuando tiene un alto índice de feminidad, es un grupo que intenta consensuar posturas y decisiones, y se vuelve en la colaboración, en la humildad, en la defensa del que tiene menos recursos o del más débil, y entre todos se busca una mejora de la calidad de vida. Como cuarta dimensión tenemos la que es llamada eludir la incertidumbre. En esta dimensión se ve claramente cómo se enfrentan los pueblos a una incertidumbre o a lo desconocido. Cuando un grupo intenta evitar de manera muy notoria la incertidumbre, esto endurece los comportamientos de las personas que forman parte de esta sociedad y fomenta unas creencias mucho más rígidas. Esto resulta en sociedades con altos niveles de intolerancia al proceder menos ortodoxo, es decir, que no están muy abiertos a recibir cambios en toda la estructura social. En cambio, los grupos que no muestran un alto índice de eludir la incertidumbre, ellos son capaces de abstraerse y de vivir mucho más relajados, y son sociedades que se focalizan muchísimo más en los principios. Como quinta dimensión tenemos el paso del tiempo. De nuevo, aquí se contraponen dos opciones, ya que tenemos el largo plazo versus el corto plazo. En cualquier sociedad se entiende que existe el pasado, el presente y el futuro. Con el primero de los términos, es decir, el pasado, se mantiene un vínculo, ya que desde las acciones que provienen del pasado fueron las que afectaron toda nuestra vida para hacer la sociedad que somos hoy en día. Al mismo tiempo, hay que vérselas con los retos que plantean el presente y que pueden venir en el futuro. Las sociedades que se orientan a corto plazo solamente visualizan el presente y el pasado, se amparan en lo tradicional, en un ahora jerarquizado socialmente y en su obligación de cumplir con las normas sociales que ya están establecidas. Estas sociedades perciben los cambios sociales con mucho recelo, y lo importante en estos grupos es obtener la gratificación del momento. En cambio, las sociedades que se orientan a largo plazo resultan ser mucho más prácticas, revisoras y activas en la preparación que deben tener para su futuro. Resultan persistentes, perseverantes, personas ahorradoras y adaptables. Al llevar a cabo el uso de los datos de este estudio a la realidad, hay que señalar que el hecho de que un país o una gran población puntúe alto en alguna de estas dimensiones no quiere decir que absolutamente todos los ciudadanos que pertenezcan a esta sociedad van a tener estos mismos valores. El análisis del holandés Hofstede es mucho más irrefutable cuando se realiza en pequeñas sociedades de férreas creencias. Es por esto que al pasar el estudio de agrupaciones pequeñas a unas de grandes dimensiones, las diferencias entre país y ciudadano pueden ser bastante grandes en los niveles de puntuación de estas dimensiones. Concepto de contexto sociocultural. El contexto es definido como un entorno físico, simbólico o una situación en la que ocurre un hecho. El mismo alude a un tiempo y a un lugar determinado que nos sirven para ambientar o enmarcar un suceso. Social indica todo lo perteneciente o relativo a una sociedad, entendida como el conjunto de individuos que comparten historia, tradiciones y conviven bajo las mismas normas. Por su parte, cultura refiere a los modos de vida, conocimientos, costumbres y el desarrollo artístico, científico e industrial de una época o un grupo en específico. El ser humano es social por naturaleza, y a su vez existen factores presentes en su entorno que afectan sus creencias y su desarrollo, lo cual determina y forma parte de su identidad y su realidad. El contexto sociocultural es estudiado por la psicología, la antropología, la historia, la lingüística, la arqueología, la pedagogía, la semiótica, la filosofía y la psicología, entre otras ciencias. Por servir de marco para definir las conductas e ideas y los hechos presentes en una comunidad.
El pilar para la educación de los estudiantes de medicina se basa en la investigación y la búsqueda del entendimiento y el análisis total de aquellos procesos o métodos que pueden causar enfermedades o a su vez mantener la salud. ¿Qué ocurre? Cuando un estudiante de medicina necesita comprender cada uno de estos dichos factores, le facilita en su totalidad tener un conocimiento o entendimiento de la zona sociocultural que incluyen a sus distintos pacientes. ¿A qué se refiere esto? Cuando se habla de zona sociocultural, se refiere a la sociedad y cultura donde se desarrolla el paciente, donde éste ha crecido o ha vivido. ¿Qué ocurre? Esta dicha zona va a tener una repercusión en el mismo porque va a tener influencia en sus acciones o actitudes, en cómo éste se percibe, al igual que la cultura, por las creencias que se instruyen al grupo de personas para actuar según diferentes aspectos, como ellos mismos se puedan percibir referentes a algunas cosas u otras cosas. Esto se refiere gracias a que ellos, por esa cultura, por esa sociedad en donde ellos se desarrollan, pueden tener su propia percepción de sí mismos y diferentes conocimientos, cosas que para ellos pueden ser normales, para otras pueden ser distintos. ¿Por qué eso tendría una repercusión en el área médica? Es interesante. Esto ocurre gracias a que ellos no tendrán el mismo concepto o la misma perspectiva que tendrá el médico a la hora de tratar su enfermedad. Ellos podrán tener una distinta concepción de la conciencia respecto a la enfermedad. Ellos no podrán tener el mismo concepto o la misma perspectiva que tendrá el médico a la hora de darles un diagnóstico, a la hora de identificar cómo se referirá a esto, y esto mismo tendrá una repercusión en la relación médico-paciente, porque a la hora de relacionarse, a la hora de poder entablar conversación, tener una obtención de datos, el médico deberá tener cuidado de que si en el momento de referirse a una palabra o en otro término pueda alarmar o pueda causar la confusión del paciente, evitando que haya un buen entendimiento, una buena comunicación. Por ende, es mucho más recomendable y muy bien visto que el médico se informe, que tenga ese obtención de información respecto al aspecto sociocultural, el contexto sociocultural del área donde va a tratar o el área donde se ha desarrollado su paciente. Esto en el caso de que tenga la obtención de dichos datos, porque si él fuera a prestar servicio en cierta área, si tiene conocimiento de esa zona donde él va a tratar, va a poder tener un mayor entendimiento de cómo tienen su percepción, cómo estos pueden tener entendimiento hacia lo que él se refiere y a la vez poder utilizar palabras contundentes para el mayor entendimiento y la mayor efectividad, porque él no sabe si esas dichas personas pueden utilizar algún tipo de método según el concepto que ellos tengan de enfermedad para poder tratar con las enfermedades, como lo puedan abordar las enfermedades. Por eso él tiene que ser constante. No vaya a ser que en un caso en el que él no tiene dicho conocimiento, el paciente actúa por una forma para automedicarse según la cultura, según ese concepto que él tenga de enfermedad, y esto podría ser desastroso para su salud. Por ende, es recomendable que el médico se informe para que pueda llegar de una forma correcta al paciente, poder desarrollarse mejor y tener principalmente una noción y información total que es digno de un médico para poder tener una efectividad en su área, de todos aquellos aspectos que relacionan la condición, el entorno, el área y las diferentes ideales y manifestaciones que presenta su paciente. De modo que si éste deseara tener cierta información o preservar información, porque dependiendo del caso de algunas zonas es deseado tomar decisiones solo o en familia o tener ciertas perspectivas respecto a algún tema o a otro, que él pueda ejemplificarlo todo perfectamente para que el paciente entienda. Y a su vez, que si en la zona donde éste se desarrolla, donde éste actúa, donde éste da su día a día, hay alguna área, aspecto o demás cosa natural o contaminante que pueda causar la enfermedad, el médico, o en este caso el futuro médico, que es el estudiante de medicina, sepa y tenga noción de estos aspectos, lo cual le facilitará y le dará un mayor entendimiento de todos esos valores que va a tomar en cuenta a la hora de dar un diagnóstico, a la hora de recomendar al paciente, recetarlo y etc. cosas que podrán ayudar y mejorar la efectividad de su tratamiento. Por ello es tan importante para que los estudiantes de medicina tengan conciencia y valoración respecto al aspecto sociocultural de los pacientes o las personas que van a tratar, o incluso el entorno de trabajo que van a tener, porque estos conocimientos le darán noción a ellos y le darán
una base principal para el cual ellos se puedan mover, porque una gran influencia en las personas es la cultura y la sociedad, y ese mismo entorno en el que ellos desarrollan será lo que pueda dar repercusión en su organismo, y ese mismo organismo, que será el mismo que el médico va a tener que tratar, será la base que le facilitará y le dará un dominio cabal de todos esos aspectos que como médico, como futuro médico y como en ese momento estudiante o futuro que pueda estar haciendo pasantía, podrá entenderlo, realizarlo con efectividad y dar un éxito total de las labores tan estrictas y rigurosas que requiere y demanda su carrera. Tipos de parentesco. Las líneas de parentesco pueden ser por consanguinidad, parentesco existente respecto de la propia familia, vínculos que existen entre los descendientes y ascendientes de un progenie común. Ejemplo, bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos. Afinidad, parentesco que se forman a través del matrimonio, vínculos que cada cónyuge adquiere con los parientes consanguíneos del otro. Ejemplo, suegros, yernos, nueras, cuñados. Adopción, vínculos entre el adoptado y los padres adoptivos y sus parientes consanguíneos. Grados de parentesco. Cada grado es una generación y la sucesión grado forma la línea de sucesión. Los grados se pueden medir en línea recta, ascendentes o descendentes o colaterales. En línea recta o directa, cada generación cuenta como un grado. La línea recta puede ser ascendente o descendiente. Ejemplo, entre el padre y el hijo hay un grado de separación. Entre el abuelo y el nieto hay 2 grados de separación. Si contamos las generaciones, observamos que del abuelo al padre hay una generación y del padre al nieto, su hijo, otra generación. En total, 2 generaciones. Por lo tanto, está en el segundo grado de parentesco. En línea colateral, los grados entre parientes cuentan por generaciones. En línea ascendentes desde el primer pariente hasta el tronco común y después se sigue contando por línea descendente hasta llegar al otro pariente. Ejemplo, entre el hermano y la hermana hay 2 grados de separación. El primer grado sería el padre, que sería el tronco común, y el segundo grado sería del padre a la hermana. Estudiar antropológicamente la familia nos permite comprender el por qué es necesario que existan familias sólidas, educadas en valores y capaces de respetar la dignidad de las personas y así lograr la convivencia social y el desarrollo de la humanidad. En este sentido, la familia es el lugar donde se construye los principios, los hábitos, la identidad y los valores de las personas, donde la disciplina forma el carácter y la personalidad. En la sociedad existen diversas estructuras familiares, es decir, la forma en que los miembros se organizan para crear la plataforma del hogar. Muchos de nosotros crecimos con un modelo clásico en el cual el padre se encarga del sostenimiento del hogar y la madre se queda en casa cuidando a los hijos. Sin embargo, en la actualidad, las diferentes culturas y los sistemas socioeconómicos han generado estas diversas estructuras familiares, dentro de las cuales se pueden mencionar las siguientes. Según el número de miembros, la familia nuclear o extensa. Según la autoridad, la familia patriarcal, la familia matriarcal o la familia igualitaria. O según el matrimonio, puede ser la familia poligámica o la familia monogámica. Ahora bien, es fundamental que dentro de la estructura familiar estén bien definidos los roles. Es muy importante el rol que deben llevar los padres, ya que esto marcarán las pautas de las decisiones que tomarán los hijos en el futuro. En este sentido, las funciones que cumplen la familia están relacionadas con la satisfacción de las necesidades específicas de sus miembros. Entre las diferentes funciones se puede mencionar la siguiente. Primera, la función reproductiva o biológica, que se relaciona con el nacimiento de nuevos miembros. Segundo, la función social, que se encarga de la incorporación de los miembros de la familia a la sociedad. La función médica, que se relaciona
con la prevención y el mantenimiento de la salud y procurar un ambiente psicológico favorable para todos los miembros de la familia, entre otras funciones. Este último elemento nos permite reflexionar sobre algunos factores, tales como la violencia física y emocional, el abandono, las críticas destructivas, el consumo de alcohol y drogas, la falta de comunicación, la falta de respeto, entre otros factores, los cuales han destruido y fracturado a las familias por dentro. Buen día, mi nombre es Ariadna Aguilar y vengo a hablarles sobre la familia nuclear, la familia extensa y los diferentes tipos de familias que existen en la actualidad. Hablamos de familia nuclear cuando se habla de un hogar formado por dos padres y sus hijos. Estos se centran mayormente en dos padres casados, o sea, una pareja casada, y ellos pueden tener el número de hijos que ellos deseen. Hay controversia entre las observaciones a este tipo de familia debido a que hay opiniones que se centran que solamente pueden ser hijos biológicos, o sea que sean hermanos de sangre, y hay otras opiniones que dicen que esta familia también puede ser conformado por padrastros, madrastras, pueden haber hijastros o hijos adoptados. Familia extensa. Una familia extensa es una familia que se extiende más allá de una familia nuclear. Esta consta de padres e hijos, pero también de primos, tíos y abuelos que viven en un mismo hogar. En algunas circunstancias, la familia extensa viene a vivir con o en lugar de una familia inmediata. Estas familias incluyen un hogar, parientes cercanos, además de una familia inmediata. Un ejemplo sería un padre anciano que se va a vivir con sus hijos debido a la vejez. Nuevos tipos de familias existentes en la actualidad. Las transformaciones sociales se han dado como que en pasos agigantados. Lo cierto es que desde siempre han existido diferentes tipos de familias, pero hasta la última década es que se han podido como que, por así decirlo, salir a la luz. Ya que antes se pensaba que si una familia no seguía como que un patrón tradicional, que era mamá, papá e hijos, esta no estaba como que bien vista moralmente ante la sociedad. Estos son los tipos de familias más frecuentes actualmente. Está la familia con padres separados, que ha existido desde siempre, solo que antes no era moralmente bien visto. Está la familia compuesta, que es cuando dos personas separadas con hijos forman un núcleo familiar. Está la familia monoparental, disculpen, que es cuando existe la falta absoluta de uno de los padres. Está la familia adoptiva, que es cuando una pareja adopta a un hijo. Y una de las más actuales, que es la familia homoparental, que es cuando dos personas de un mismo sexo adoptan a un hijo. Esta antes no era bien vista, pero ahora sí. Muchas gracias.